Saludo a dos respetables senadores de la República. Senador Hernán Andrade, gracias por atendernos. Buenos días. A usted, Julio, Alberto, a todo el equipo periodístico y la gran audiencia, un saludo muy especial. Y una solidaridad a todo el gremio, a todo el sector por la muerte de Ernesto Macaula, que nos acordamos de las crónicas de Ernesto Macaula. Una solidaridad especial al sector del periodismo por ese fallecimiento, Julio. Senador, gracias. Saludo del partido de la U, Armando Benedetti. Senador Benedetti, buenos días. Muy buenos días, don Julio, a usted y a cada uno de sus oyentes, a la mesa de trabajo y la misma solidaridad por Ernesto Macaula. Senador Andrade, yo le tengo la misma pregunta que al senador Benedetti. ¿Cómo le parecieron estas palabras de su compañero, el senador Gerlain? Julio, no cabe duda que hubo adjetivos que sobraron en su intervención y que ni yo ni era normal que se hubieran utilizado, y no quiero repetirlos porque de eso no se trata, pero esos adjetivos lo que llevan a que es que la discusión se centre en ello y no en el fondo del tema. La discusión se dio con altura. La intervención de Gerlain hay que analizarla en todo su contexto, y nosotros, como la primera mía fue mía como vocero del partido, rechazando lo de la unión entre parejas del mismo sexo, porque rompe el orden social, porque finalmente esto nos conduce a la adopción de parejas de niños menores entre personas del mismo sexo, y una discusión que se hizo con altura y que va a continuar el próximo martes con personas académicas y personas de sectores científicos. El próximo martes los tenemos invitados, y desafortunadamente esas palabras que se citan en ese escenario ocultan una muy buena discusión de posiciones que tomaron ayer las diversas bancadas y los diversos senadores. No cabe duda que ciertos adjetivos sobraban y fueron descalificadores, pero él sabrá responder ante la sociedad y ante su opinión, ante sus votantes y ante la sociedad colombiana. Nosotros lo que sí queremos es hacer un debate frontal contra el proyecto presentado por el senador Armando Benedetti. Senador Benedetti, ¿cuál es su opinión? Bueno, pues yo rechazo con vehemencia este tipo de adjetivos y de palabras, porque lo que hacen es mostrar la rabia, el odio, la homofobia que existe en nuestra sociedad hacia una parte de nuestra población. Yo siempre he dicho que un Estado es decente siempre y cuando no sea capaz de humillar a sus asociados, y aquí es obvio que al decir todos esos adjetivos, lo que termina de certificar que esta es una sociedad, la colombiana, que ha humillado muchísimo a los homosexuales, que ha olvidado los derechos de ellos, que ha ofendido la dignidad de ellos, que ha negado la identidad de estas personas y que ha reprimido la libertad de cada uno de estas personas del LGTBI. Por eso este tipo de proyectos, Julio, ayuda a reivindicar lo que yo dije, los derechos, la dignidad, la identidad, la libertad, y en últimas llevar también de lo que podría ser una oportunidad de felicidad no a personas extrañas, a vecinos suyos, a compañeros de trabajo, a amigos, a familiares, y por eso entonces, con todo lo que acabo de decir, redondeo que rechazo con vehemencia ese tipo de adjetivos. Senador Andrade, usted dice que ayer en la Comisión Primera el debate se dio con altura y que lamentablemente hoy todos nos estamos centrando en las declaraciones del senador Gerlain. Si este debate se dio con altura, ¿me puede decir cuáles son los argumentos diferentes a las declaraciones del senador Gerlain para ustedes oponerse al proyecto del senador Benedetti? Claro que sí. Primero, nunca hemos estado de acuerdo siempre con los derechos patrimoniales y todo lo que significa la conformación de una sociedad de hecho entre parejas y personas del mismo sexo. Y quiero recordarle al país que el ponente de esa sentencia fue el magistrado conservador Rodrigo Escobar Gil, y el magistrado auxiliar de quien proyectó esa sentencia es el actual magistrado de la Corte Constitucional, Luis Guillermo Guerrero. Nosotros no estamos de acuerdo, no estamos rechazando ninguna clase de derechos, ni pensionales, ni patrimoniales, ni de conformación de sociedad comercial. Quiero poner esa premisa en primer lugar. Dos, el proyecto del senador Armando Benedetti, que como dice Julio Sánchez, es una discusión mundial, lo que lleva es a cambiar todo el orden social, todo el referente, todo lo que la sociedad colombiana y la sociedad mundial y la Carta Política lo señala, es que la conformación de la familia, lo dice el artículo 43, no es entre parejas del mismo sexo, sino entre hombre y mujer, y la Corte Constitucional hizo toda una maroma, toda una disquisición jurídica para
permitir lo que la Carta del 91 de la Asamblea Constituyente señaló que es entre hombre y mujer. Y finalmente, lo que nos lleva, además de intentar cambiar el orden social con este proyecto, con el de eutanasia activa, con el del aborto, con el de legalización de droga, con toda una cadena de proyectos que nos rompen los principios y la estructura básica de la sociedad colombiana y la familia en Colombia, es a llevar a la adopción. Lo que no dice el proyecto es lo más importante, que cuando usted reconoce esa unión, le da el calificativo de matrimonio, termina la posibilidad, consolidándose la posibilidad de adoptar menores en parejas del mismo sexo, que esa es la discusión del próximo martes, Camila, que esa es la discusión que queremos dar con profesores. Si un menor se afecta o no se afecta cuando se forma en parejas del mismo sexo. La adopción entre parejas del mismo sexo nosotros la rechazamos y la rechaza la mayor parte de la sociedad, y eso es lo que el proyecto no dice. Y en ese orden y en esa idea se dio la discusión, y en ese orden y con este nivel y con este tono y con esta altura la vamos a realizar el próximo martes en la Comisión Primera del Senado. Senador Benedetti, ¿es verdad entonces que su proyecto pretende ir en contra de la Constitución y lo que están buscando ustedes es que las parejas del mismo sexo adopten a menores? No, está equivocado el senador Andrade, porque al artículo que le hace referencia, que es el 42, ahí habla de cómo se puede componer un matrimonio, pero en ningún momento está prohibiendo cómo debe ser otro tipo de familia. Me explico, una madre de cabeza de familia no tiene o no pertenece a una familia porque no hay un hombre y una mujer. Por eso yo me remito a una sentencia de la misma Corte Constitucional del 2011, la 577, que habla de quién puede ser núcleo familiar, y habla, por ejemplo, las madres de cabezas de familia, habla también de las parejas homosexuales, y por lo tanto esa misma sentencia busca que el Congreso reglamente este tipo de situaciones. O sea que aquí lo que estamos hablando es algo que no seremos los primeros ni los últimos, que ya está en los Países Bajos, en Canadá, en Noruega, Bélgica, España, Suecia, Portugal, Islandia, Argentina, Ciudad de México, etcétera, últimamente Uruguay, en el que el núcleo familiar no solamente puede ser el de un hombre y una mujer. Y repito, ya hay una sentencia que respalda todo lo que acabo de decir. Senador Gerlein, a ustedes en la Corte Constitucional, como le explicaba perdóneme, senador Andrade, es que tengo los cables cruzados. Como decía el senador Benedetti, pues ustedes, la Corte Constitucional, les dio una orden de legislar alrededor de la unión de parejas del mismo sexo. A ustedes en el Partido Conservador, si como menciona, están de acuerdo con los derechos igualitarios para las personas homosexuales, ¿lo que les molesta realmente es la palabra matrimonio? Sí, y si eso es lo que les molesta, ¿por qué no legislar en torno a la unión de parejas del mismo sexo, quitando la palabra, pero los mismos derechos, si lo único que no les gusta es que se llame matrimonio a esa unión? Perfecto, Camila, ahí estamos coincidiendo y nosotros no nos negamos a legislar en unión de parejas del mismo sexo. Lo que no queremos es que el referente se eleve a la palabra matrimonio, porque lo que se busca es eso, cambiar el orden social y concluir en adopción. Yo quiero quitarle 10 segundos a la audiencia para señalar lo siguiente. Artículo 42. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. Ese es el mandato de la Carta Política en cuanto a familia y en cuanto a la conformación entre pareja de hombre y mujer. No nos negamos a la reglamentación, por supuesto que vamos a acatar la orden. Creo no, hay un proyecto presentado por Miguel Gómez Martínez y vamos a regular todo lo que tenga que ver con derechos patrimoniales. Señalo el ejemplo de la pensión, una persona que convive con otra persona del mismo sexo 20, 25 años, ¿cómo no va a poder sustituírsele su pensión? Y en todos esos temas estamos de acuerdo, y claro, Camila, que no estamos de acuerdo que cambiar el referente en el país de llamarle matrimonio a la unión entre personas del mismo sexo. Claro que acierta usted en el planteamiento. Senador Andrade, feliz mañana, gracias por atendernos.